Pausa matera. Y antes de tomarlo, antes de tomar unos mates, vamos a hablar un poquito del otro texto del teórico, que es el texto de, recordemos, el vínculo entre empresarios, Estado y trabajadores y sus sindicatos en el marco de los gobiernos radicales, ¿no? El texto de Falcón y Montserrat. En este marco podemos decir, primero, que en lo económico no hubo cambios tan sustanciales respecto de lo político, ¿no? 1916 es una revolución, un giro copernicano en la política argentina, pero no, en la cuestión de lo económico el modelo agroexportador va a tener todavía una duración muy larga. Ahora vamos a ver en el próximo y final videito de este módulo algo de cuándo empezó a cambiar. El 16 no. Más bien, como dijimos anteriormente, la guerra le pega medio un chicote, pero hay una continuidad. Lo que pasa es que en esa continuidad el radicalismo intenta y establece la idea del Estado árbitro, que es una cosa que va a generar tensiones, porque de alguna manera la élite había estado, digamos, más acostumbrada a un desarrollo de sus intereses muy afines al Estado, ¿no? Y eso ya había generado bastante lío. En ese marco el autor trabaja los autores, perdón, trabajan cuatro etapas, ¿no? De cómo se dio este despliegue, también mostrando un poco lo que es la historia social y cómo la historia social eh, se modifica respecto de lo que es la historia política, porque las dos primeras etapas corresponden a un periodo de la presidencia de Irigoyen, de 1916 a 1919 y 1919 a 1922. Ahí lo que marca el tempo, la modificación, el paso de una y otra es la semana trágica, ¿no? La huelga de Bacena. En la primera etapa tenemos el radicalismo que se establece como Estado árbitro y que de hecho en ese marco genera momentos afines al sindicalismo, sobre todo en la huelga de los marítimos en Rosario en el 18 y de los obreros ferroviarios. Pero también no se priva de, por ejemplo, reprimir a los trabajadores municipales que eran sus propios empleados, ¿no? Respecto del sindicalismo, vemos un avance del sindicalismo, digamos, revolucionario y apolítico, del que mencionaba Ditela en el anterior módulo, y un retroceso bastante marcado de los anarquistas, ¿no? Pero, bueno, de nuevo, estos ruidos y chirridos y modificaciones y cambios, las vemos en cuanto a que la huelga de Bacenam explota todo por el aire, y de hecho la élite sale con sus chumbos a reprimir a sus trabajadores, y la propia sociedad, una cosa bastante loca, bien pensada, ¿no? Bueno, ponele. A partir del 19 hasta el 22 tenemos el segundo tramo del gobierno de Irigoyen, que intenta consolidar con legislación estos cambios de la cuestión obrera, cosa que no sucede siempre, pero sí alguna mejora, que con el poder de policía en el Departamento Nacional de Trabajo. Y también vemos que hay un avance de los comunistas y un desmedro de los sindicalistas revolucionarios. Luego el gobierno de Alvear, de 22 al 28, una etapa de absoluta, digamos, bonanza económica y demás, donde también hay avances en la legislación, digamos, en las disposiciones a favor de los trabajadores y algunos intentos legislativos, sobre todo la ley de jubilación, que van a verse fracasados. Y finalmente, y esto tiene que ver con el anterior videito, en 1928 al 30, la segunda presidencia de Irigoyen, que se apalancó en los sectores populares, como decía anteriormente, y se fue un poquito del apoyo de los sectores medios, pero lo cierto es que luego, cuando llegaron los primeros balazos, chicotes de la guerra, de la crisis del 30, recordemos que comienza en octubre del 29, no pudo establecer el Irigoyen esos nuevos convenios que había erigido en 1916. De hecho, los marítimos también entraron en huelga, pero ahí el gobierno de Irigoyen los reprimió. Y paradójicamente Irigoyen, que era considerado un presidente obrerista, tuvo las dos grandes represiones, la huelga Bacena y en 21-22 la Patagonia rebelde, Patagonia trágica, con represiones a obreros rurales de la provincia de Santa Cruz principalmente, territorio nacional de Santa Cruz en ese momento. Entonces, de pronto vemos que para 1930, como decíamos, no tiene grandes apoyos el irigoyenismo, y lo cierto es que el golpe de Estado va a venir sin que tenga un freno. Digo, los sectores medios no lo avalaban por la idea del personalismo versus lo que ellos consideraban un principismo, que era el antipersonalismo, y los sectores populares no lo ven con los reflejos ni con la capacidad, el músculo obrerista de antes. Pero también sabemos que en esto oradó mucho la caída digamos, de la economía mundial. Y llegó el golpe. Hablemos un poquitito del golpe para anticipar el próximo módulo.